Jeff, ¿cuántos trabajos has tenido en tu vida? Muchísimos. Y de una buena variedad. ¿Y por qué si tú eres ingeniero? Pues fíjate que yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años. 10 años, pero eso es ilegal. Pues... Espera. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. Y hoy vamos a hacer un ejercicio de escucha activa, así es que quédate hasta el final para que puedas practicar tu oído y además escuches estas historias de viejos trabajos y además puedas practicar el tiempo pasado. Bueno, tú deberías empezar primero porque yo he tenido muchísimos trabajos. Perfecto, empecemos. Ok, te voy a contar de mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue cuando tenía alrededor de 16 años. Realmente no era un trabajo donde estaba yo contratada o con un sueldo fijo, era un trabajo temporal y juvenil porque tenía 16 años y esto fue como instructora de patinaje sobre hielo porque yo patinaba, tomaba clases y bueno, ya tenía un nivel avanzado, entonces era capaz de poder ser instructora. No era coach, es diferente. Coach es como alguien que ya es un profesional del patinaje. Instructora, que es lo que yo hacía, era enseñaba a niños chiquitos a patinar, los ayudaba, les explicaba básicamente cómo patinar hacia adelante, hacia atrás, frenar. Entonces era algo muy básico y lo hacía en verano básicamente cuando tenía vacaciones de la escuela. Era un trabajo muy fácil, divertido porque me juntaba con otros amigos, entonces ganaba dinero, era poquito dinero, pero era pues un poquito de dinero con lo que me pude comprar personalmente mis primeros patines. Tuve otros patines que mis papás me regalaron, pero ese fue mi primer trabajo en el que yo pude ahorrar un poquito y comprarme unos patines profesionales. Ok, yo tengo dos preguntas. Ajá. Ok, dijiste coach, pero es un entrenador, ¿no? ¿También Sí. dices coach? Decimos entrenador o coach, o sea, la verdad es que entendemos las dos palabras, tanto entrenador como coach, que sería esa persona profesional que ha tomado cursos o está certificado para poderte dar clases, en mi caso, de patinaje artístico. Entonces, obviamente son personas con mucha más preparación y las clases particulares son bastante caras. Entonces, bueno, obviamente ellos reciben mejor pago que un instructor, pero es por su experiencia, el profesionalismo y los años que llevan trabajando. Ok, y como instructor o instructora, ¿cuántos estudiantes tenías? Normalmente era uno porque solamente tenía yo la posibilidad de ir cuidando a un niño o un adolescente. A veces podían darte a dos, pero era preferible que te dieran a uno nada más. Chiquito, podía ser de 4 años, de 8 años. Algunos tenían más habilidad para patinar o ya habían patinado antes. Generalmente era gente que solamente había ido por primera vez, entonces realmente les cuesta mucho trabajo encontrar equilibrio patinando. ¿Y un coach tiene más estudiantes o es más atención? ¿O los dos? Los dos. Puede dar clases grupales, entonces puede estar poniendo atención a muchas personas, a muchos patinadores, o puede ser un coach personalizado que siempre son tus clases particulares. Ok. ¿Y tu siguiente trabajo? Bueno, también también tuve un poquito de variedad de trabajos, pero no te voy a contar de todos, te voy a contar de otro que fue muy importante y ha sido muy importante en mi vida, y es como actriz. Ok. Yo he trabajado como actriz en shows, en teatro, patinando en hielo y en ruedas. También he trabajado en televisión, en comerciales, en programas, series, algunas películas, cortometrajes. Entonces, como actriz he trabajado bastante y también he trabajado en la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura es un organismo del gobierno de la Ciudad de México y trabajé por un año ahí. Ok. Pero yo quiero hablar algo de actriz, o sea... ¿Podemos verte en Netflix? No decimos Sí eso. pueden, No decimos sí eso. pueden encontrarme, es difícil, pero aparezco en algunos capítulos. No, quiero preguntarte, yo sé que, me imagino, es muy difícil decirnos, pero de patinar, de obras de teatro, de comerciales, de series de Netflix, o sea, ¿cuál fue tu favorito? O dinos de una historia de algo que te gustó mucho. Ok, una historia
puede ser un momento en el que yo estaba audicionando para obras de teatro. Entonces, una de las ocasiones en que yo disfruté muchísimo esa oportunidad fue que obviamente estaba yo preparada y fui a un casting y me quedé en el personaje que yo quería. Era para una obra de teatro musical navideña. Varios años había hecho casting para otras producciones y cuando me quedé en ese preciso personaje, la verdad es que fue muy emocionante. Toda la temporada la disfruté muchísimo, conocí a más gente y realmente cuando estaba yo trabajando en teatro y veía a familias y a niños emocionados y felices viendo lo que nosotros como artistas proyectábamos, ha sido de las cosas más bonitas que he podido experimentar. Ok, y de secretaria de Cultura, hiciste un año, o sea, dinos muy rápido qué hiciste. En Secretaría de Cultura yo no tenía trabajo porque era pandemia, entonces necesitaba yo trabajar porque a pesar de que había producciones de teatro, era muy poco lo que había. Encontré una convocatoria abierta al público y me propuse, quedé seleccionada y yo era promotora cultural y coordinadora posteriormente. Okay. Esto se trataba de hacer eventos en la Ciudad de México. Y aunque teníamos pues otros compañeros de trabajo que también estaban apoyando este programa, fue muy interesante conocer más la parte de producción, que es el área en el que yo estuve trabajando. Ya no estaba trabajando como artista, sino realmente en la parte de producción, organización de eventos, en logística, conociendo y trabajando con comunidades y pues realmente todo en base a la Ciudad de México. Entonces tuve la oportunidad de conocer un poquito más el mundo, pero desde el punto de vista comunitario. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, fue divertido, fue emocionante. Y estuve un año trabajando ahí. Ok. Pues gracias por compartir un poco de tu historia, de tus antiguos trabajos. Mis antiguos trabajos en el pasado. Y ahora tú, Jeff, cuéntame un poco, que tienes muchísimos trabajos, pero además me intriga saber por qué empezaste a los 10 años. Sí, yo voy a repasar mi historia muy rápido, pero sí, de mi primer trabajo, yo trabajé como 10 años más o menos, en una sala de bingo. Y sala de bingo. Era parte de la iglesia y la escuela donde yo fui a la primaria y a la secundaria. Y cuando tenía 10 años, empecé a trabajar como mesero. ¡Wow! Y es legal más o menos porque el juego de bingo empieza a las 8 y yo podía trabajar a las 5 hasta como 8, más o menos. Entonces el juego de bingo empezaba. Empezaba a las 8 y yo podía trabajar como a las 5 hasta a las 8:15 más o menos, pero más o menos cuando ellos empezaban a apostar, yo tenía que irme. Entonces, claro. Más o menos es como... Entiendo era porque legal. Tu trabajo era legal, donde no tenías que estar en la parte delicada del alcohol. Exacto. Pues no había alcohol, pero es como para apostar, es 18 años o mayor. Ok. Entonces... ¿Y eso era en Estados Unidos? Sí. Y yo empezaba a trabajar como mesero cuando tenía 10 años, pero solo trabajaba los lunes y por 3 horas. Entonces, y creo que ganaba $20 cada lunes o algo así. Para un niño de 10 años está increíble. Sí, y la verdad es que yo ahorraba muchísimo cuando era joven. Entonces, o sea, no vamos a hablar de eso, pero después de muchos años, yo ahorré muchísimo dinero de este trabajo. Fueron 10 años lo que trabajaste en bingo. Sí, más o menos hasta que tenía como 21 años. Wow. Pero en otros trabajos, o sea, cuando crecen, cuando creces, puedes trabajar en otros como posiciones, en bingo, pero ya. Y cuando tenía 16 años y puedes como empezar a trabajar
cosas más legales que no es una parte de tu iglesia o la escuela o lo que sea, empecé a trabajar como un cajero de un supermercado y luego un cajero de banco. Okay. Y luego regresé a trabajar como mesero, pero como por 3, 4 restaurantes. Es que mis papás no querían que yo trabajara, gracias, durante la temporada de la escuela. Okay. Entonces yo tenía muchos trabajos de verano. Entonces yo trabajaba como junio a agosto, como mesero en este restaurante. ¿Y te gustaba trabajar? ¿Disfrutabas tener un trabajo porque tenías dinero? Sí, o sea, obviamente me gustaba mucho tener mi propio dinero. A todos nos gusta mucho tener dinero. Pues sí, entonces, y también, o sea, como me dijiste, puedes conocer a mucho más gente y es divertido cuando eres joven y puedes cambiar de trabajo muy fácilmente. ¿Has trabajado como ingeniero también? Sí, pero lo único que quiero decir antes de eso es una temporada de invierno. Normalmente tenía trabajos de verano, pero una vez tuve un trabajo de invierno. ¿Durante el invierno? Durante el invierno. Y yo vendí árboles de Navidad. ¡Wow! ¿Los fuiste a cortar también o nada más los vendías? No, la verdad es que sí, ayudábamos. O sea, los vendedores ayudaban a cortar. Sí, ellos quieren, o sea, es una parte de la diversión, ¿no? O sea, hay familias que ellos quieren cortar su árbol. Yo de chiquita fui en alguna ocasión a cortar, pero bueno, era permitido en Estados Unidos, no aquí en México. Pero en Estados Unidos yo una vez fui con mi familia a cortar. Pero entonces tú vendías árboles de Navidad. Sí. Wow. ¿Quién de ustedes ha hecho eso? Qué bonito, ¿no? Una temporada. Pero obviamente es como, no sé, a veces me acuerdo de esta temporada. Es como, no manches que en serio yo vendí árboles de Navidad y ay, qué raro. Y yo sé algo de blue spruces, and evergreens, and pines, and otros tipos de árboles, ¿no? Entonces ya. Pero sí, después fui a universidad y luego conseguí mi maestría y empecé a trabajar como ingeniero. Okay. ¿Ingeniero en qué? En sistemas, gracias. Sí, trabajaba como ingeniero de sistemas y en mi equipo trabajamos más o menos como 6 años en una aplicación de GPS. Y fue muy interesante, muy divertido, pero al final decidí irme para hacer mi sueño de viajar por el mundo por 2 años y aprender español, y ahorita estoy en eso. Perfecto. Pero me gustó mucho. O sea, es muy difícil porque toda la gente es tan inteligente, pero es muy, muy interesante todas las aplicaciones que hay y para entender una persona que, o sea, sus ideas o sus formas de pensar es muy diferente que una persona que no es ingeniero. O sea, ellos tienen otra forma de pensar. Es muy interesante. Wow. Ok, pero también recuerdo que yo te conocí cuando tú eras tutor de inglés. Sí, cierto. Sí, por no sé, varios meses. Siempre quería ver si me gustaría hacer... Si me gustaba ser tutor de inglés. Y hay muchas aplicaciones o puedes hacerlo como en persona, pero yo me uní, ¿verdad? En una página web que se llama italki y empecé a ser tutor de inglés en italki. Y la verdad es que yo pensaba, no pensaba bien, porque yo pensaba que iba a tener 2, 3 estudiantes al día, no pasa nada, fácil. Me gustaría ayudar a la gente a aprender inglés
y especialmente si es como hispanohablantes o gente de Latinoamérica. O sea, yo pensaba algo y luego era como 15 personas al día y de una hora diferente. Entonces, más o menos mis estudiantes eran de China o de Rusia o como en otra parte del mundo. Y obviamente eso es todo bien y yo aprendí cosas muy diferentes porque la cultura es muy diferente y me fascinaba, me gustaba muchísimo. Pero es más por la cantidad de gente, fue demasiado y... Más de lo que tú esperabas. Sí, muchísimo. Y traté de cambiar mi horario un poco, pero pues al final ayudando a mis papás y otras cosas, yo no podía seguir haciéndolo. Entonces, tal vez en el futuro voy a regresar a ser tutor en italki, pero ahorita no. Y tutor nada más de inglés, creo que ya podría él ser tutor de español, ¿no? No, por supuesto que sí. supuesto que no. Pero, o sea, sería mi sueño tener la capacidad o la habilidad de hacer eso. Tal vez es algo en mi futuro para ser intérprete o tutor de español o algo así. Espero que sí, pero todavía no. Yo la verdad pienso que Jeff tiene un nivel muy muy bueno de español, por supuesto que está mejorándolo y practicando todos los días para mejorarlo, pero yo estoy segura de que él va a llegar a tener ese gran nivel para poder dar clases o por lo menos ser un tutor, por supuesto que sí. Intérprete, wow. Qué amable. Ok, vamos a hacer un quiz para ver si entendiste todo de lo que hablamos. Pero antes de que hagamos este quiz, recuerda que si hay algo que todavía tienes duda sobre los tiempos pasados, puedes checar en uno de nuestros videos o en este link donde podrás revisar nuestros videos anteriores sobre el tiempo pasado. Este fue solamente un ejercicio de escucha activa. Vamos por el quiz. ¿Cuál fue el trabajo de Jeff cuando tenía 10 años? A. Vendedor de coches. B. Cajero. C. Trabajador en un bingo. D. Ingeniero. C. Trabajador de bingo. ¿Cuánto tiempo trabajó Darcy en la Secretaría de Cultura? A. 2 años. B. 1 año. C. 6 meses. D. 5 años. B. 1 año. ¿Cuál es la ingeniería que estudió Jeff? A. Ingeniero industrial. B. Ingeniero civil. C. Ingeniero geofísico. D. Ingeniero en sistemas. D. Ingeniero en sistemas. ¿Cuál fue el primer trabajo de Darcy? A. Actriz. B. Secretaria de Cultura. C. Cajera. D. Instructora de patinaje. D. Instructora de patinaje. Muy bien hecho. Créeme que yo entiendo que es muy difícil distinguir el imperfecto de pretérito y vas a cometer errores. O sea, obviamente yo cometí, 10 errores en este video, tal vez más. Pero sigue practicándolo y vas a superarlo. Recuerda que el pretérito es el tiempo en donde las acciones sucedieron en el pasado en un tiempo definido, mientras que el imperfecto es en un tiempo indefinido. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta la próxima.